Bien, terminamos hablando de esto que se llama medidas lineales del ciclo de marcha. Yo les comentaba que es una forma, una de las tantas formas de evaluar, ¿cierto? Son datos que me van a entregar mucha información, sobre todo respecto al proceso de estabilidad, el proceso de capacidad de mantención de la carga en una u otra extremidad. Y yo les pedí que hicieran un pequeño ejercicio, ¿cierto? De tratar de comparar cada una de estas medidas entre un niño, ¿cierto? Una etapa de crecimiento, los primeros años de eh, prepuber, entre un adulto mayor y después una persona adulta joven, ¿cierto? 25 años, y que pudiéramos hacer la comparación. Em, Antes de continuar, y como son tan poquitos, primero prefiero que ahí con las reacciones que les ofrece el chat de Zoom, si con dedito arriba o dedito abajo, si es que realizaron el ejercicio, si pudieron dar una vuelta. Bien. Me imagino que la gran mayoría no es Scarlett, me parece que dijo que, o Diego, no recuerdo cuál de los dos fue, se me fue el... Bien, vamos a ver, les voy a mostrar un... Vamos primero a hacer el pequeño resumen de esta parte. ¿Se está viendo la presentación? ¿No el PowerPoint como para editarlo? Sí, profe, sí se ve. Bien. Recordando un poco los conceptos, ¿cierto? Cadencia era esta medida, ya que me permite a mí medir la cantidad de pasos por minuto. Va a estar muy relacionado, ¿cierto?, a el largo del paso. Si yo tengo un paso más largo, voy a poder quizás dar menos pasos en la misma unidad de tiempo o en la misma unidad de distancia. La longitud de paso, ¿cierto? Esta capacidad, o sea, esta medida lineal que va desde un punto de un pie hasta el mismo punto del otro pie. Generalmente usamos el talón. Este largo de paso va a influir, por ejemplo, en la cantidad de tiempo que yo tengo en apoyo unipodal. Si yo doy un paso más largo, voy a pasar más tiempo en una sola extremidad, y eso significa que en esa extremidad voy a cargar el 100% del peso corporal por más tiempo. Entonces, cuando disminuimos la longitud de paso, probablemente tenemos alguna condición que no me permite tener por mucho tiempo el peso corporal en esa extremidad. ¿Ya? Otras condiciones, si yo estoy en apoyo unipodal, considerar que eso es una base de sustentación de menor tamaño, por ende requiero también control, desde el punto de vista neurológico, control de esa estabilidad en una base de sustentación más pequeña. Entonces, cuando varía esta longitud, podríamos esperar que haya cambios de la longitud de paso eh, frente a estas condiciones, ¿cierto? Alguna disminución de la capacidad de carga y disminución de la estabilidad. Por ejemplo, el largo paso se afecta cuando usted tiene el cojear, ¿cierto? Si tiene dolor en alguna extremidad, usted cojea y hay pasos que son más largos y otros que son más cortitos. La longitud de la zancada, que sería lo mismo en términos de interpretación, ¿cierto? Con la diferencia que la zancada mide la distancia entre el mismo pie, el punto del mismo pie, entonces mide el largo, en este caso, por ejemplo, del ciclo derecho, desde que contactó el pie derecho hasta que vuelve a contactar el pie derecho. Podríamos medir la zancada izquierda y estaría quizás por allá, ¿cierto? Si nos vamos adelante o por acá si estuviéramos atrás. Recordar que las zancadas son dos pasos, uno izquierdo, uno derecho, pero no necesariamente cada uno es el 50% del largo de la zancada, por esta condición que yo les mencionaba, de que un paso puede ser, por ejemplo, no sé, 30% de la longitud y el otro puede ser un 70%, hay diferencias en las cargas, diferencias en el soporte que existe en cada uno de los pies. El ángulo del paso estaba relacionado a cómo orientábamos el pie en el suelo, ¿cierto? Puede ser en paralelo, incluso puede ser invertido, con un ángulo invertido, es decir, la punta del pie más cerca de la línea central. Cuando tenemos
pasos invertidos, generalmente frente a algún proceso patológico. Hay algunos procesos de aumento del tono muscular de los rotadores internos y los aductores de la extremidad inferior, principalmente en cadera. Un ejemplo de ello es la diplegia espástica, que podrían buscarlo y si no conocen esa patología, pero es una alteración que afecta a la extremidad inferior, ¿cierto? Y los pies tienden a rotar hacia interno y apoyar incluso en punta de pie más que con el talón. Otra marcha es la marcha en paralelo, ¿cierto? Caracterizada por que los pies se mueven en línea a la línea de progresión de marcha y también se le llama heel to toe porque es una marcha en que generalmente hay contacto entre el talón y la zona del metatarso, del primer metatarso. Otra es muy arqueada y dijimos que ambas tienen alteraciones en términos del el tamaño de la base de sustentación. Por ejemplo, aquí el tamaño de la base de sustentación en sentido medio lateral se ve reducido. Aquí el tamaño de la base de sustentación en sentido anteroposterior se ve reducido. ¿Ya? Entonces tiendes a caer en alguno de esos sentidos cuando tienes este tipo de marcha. Lo normal es aproximadamente 15 grados, se relacionaba con el ángulo de la articulación subastragalina, que en realidad es 15 grados, pero hacia interno. Imaginemos que este es el pie, ¿ya? La articulación está orientada 15 grados hacia adentro. Entonces, cuando el pie rota 15 grados hacia afuera, la articulación queda en línea con la línea, la forma de desplazar hacia adelante, ¿ya? Esto también aumenta la base de sustentación en el sentido anterior y lateral, y que es en la forma en que yo distribuyo el peso. Cuando yo doy el paso, por ejemplo, hacia la derecha, contacto con el talón derecho y voy hacia la derecha, pero al mismo tiempo hacia adelante. Entonces esos 15 grados corresponden a esa dirección de desplazamiento. El ancho de paso, ya relacionado, ¿cierto?, a la separación que existe. Este ancho se entiende como que es más ancho, tengo mayor desplazamiento hacia un lado y otro, por ende mayor esfuerzo para poder llevar el peso hacia esa extremidad. Está relacionado también con la orientación que tienen las rodillas en el espacio. En la medida que yo tengo más valgo de rodilla, ¿cierto? O más varo de la rodilla, el varo de la rodilla mantiene más ancho el paso, las piernas más separadas. En cambio, el valgo, si yo lo relaciono a un valgo real, el valgo real me lleva los pies a una base de sustentación más reducida, ¿ya? Ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Bien, ahí está el resumen. Velocidad de marcha, ¿cierto? La capacidad de desplazamiento en el tiempo. Yo mido de un punto a otro y veo cuánto tiempo cuánta distancia recorrió, cuánto tiempo se demoró y puedo calcular la velocidad. Aproximadamente 4 kilómetros por hora es el promedio de marcha normal en un terreno llano, ¿cierto? Sin obstáculos, sin inclinaciones. Existen estos determinantes y por eso yo les pedía esa comparación, ¿ya? ¿Cómo yo puedo interpretar estos parámetros? ¿O qué me dicen estos parámetros? Cuando yo evalúo la marcha, tengo que fijarme en ciertas medidas como estas que estoy mencionando acá en esta diapositiva, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo dura la fase de soporte unilateral? ¿Ya? ¿Cuál es la velocidad que se está desplazando la persona? Para esa velocidad, ¿cómo es la cadencia que se está desarrollando? Estos están directamente, estos tres, están relacionados directamente con el concepto de longitud de paso, ¿ya? Por ejemplo, al comparar, que fue el ejercicio que yo les pido, si yo considero la fase de soporte unilateral, ¿ya? Está relacionado directamente con la longitud de paso, está relacionado directamente con cuánta velocidad voy a poder desarrollar. En la medida que madurando mi sistema musculoesquelético en los primeros años, ¿cierto? Este va sufriendo algunos cambios.
Dentro de eso, el primero es, bueno, la curvatura de la columna, ¿cierto? Y me llevan a una anteversión pélvica. Y esa anteversión pélvica me lleva a poder posicionarme en una eh, verticalidad, ¿cierto? Vimos el proceso de estabilidad, ¿cierto? Una estabilidad donde el centro de gravedad va a estar dentro de la base de sustentación. En los primeros años, cuando uno recién está aprendiendo a caminar, como hay mucho peso en la zona alta y como la pelvis está en proceso de acomodarse a su posición final, ¿ya? Mi cuerpo tiende a estar inclinado hacia anterior. Por ende, yo voy a dar pasos muy rápidos en respuesta al proceso de inestabilidad, ¿ya? Cuando yo logro controlar esa, ese desplazamiento acelerado, porque pasa más bien a ser, no es tanto marcha, es más bien trote o carrera, porque es muy rápido. Incluso tenemos momentos en que los pies pasan a una fase aérea. Cuando yo logro controlar esa condición, entonces estamos hablando de que hay un proceso de maduración del sistema de control motor y me permitiría controlar el desplazamiento y por ende controlar la velocidad de la marcha, ¿ya? Cuando la velocidad es controlable, hablamos de que hay un proceso maduro. Cuando la velocidad no es controlable, llamémoslo maduro o no sé si maduro, bueno, sí, madurez es una frase, es un adjetivo. Maduro es un adjetivo, pero también podría ser correcto, ¿ya? O normal o sano. Porque cuando yo altero la marcha, por ejemplo, en etapas eh, de patológicas, ¿ya? Si tengo falta de equilibrio y tengo una alteración de la velocidad, de la cadencia, pero por patología, también deberíamos preocuparnos. Esta es una de las condiciones. El otro, el soporte. Ya mencioné que el largo del paso me condiciona a mí a tener más tiempo de apoyo unipodal. Entonces, cuando tengo variaciones de este soporte unilateral, por ejemplo, en etapa inicial, tengo pasos muy cortitos, pero porque las extremidades son también cortitas. Pero en etapas finales del ciclo vital, tengo pasos muy cortos, no porque las extremidades sean más cortas, sino que por procesos de deterioro natural, ¿cierto? Por el producto del avance de la edad, disminución de la masa muscular por sarcopenia, ¿cierto? Alteraciones de la capacidad del equilibrio. Por ende, hago que la fase de duración de soporte lateral sea menor. Por ende, la longitud del paso también es menor. Si tengo duración de soporte lateral menor, tengo longitud de paso menor, lo que va a ir aumentando quizás es la cadencia para mantener una velocidad de marcha más o menos regular, tendría que aumentar el número de pasos. Tengo un paso más corto, pero quiero ir a una velocidad específica, tengo que aumentar el número de pasos. Por el contrario, tengo una condición madura, imaginemos una persona, un adulto mayor, donde está todo su proceso de desarrollo musculoesquelético finalizado, donde está todo el control, obviamente sin patología, va a desarrollar una longitud de paso mayor, óptima, ¿cierto? Por ende, soporta más tiempo en condición de soporte simple o literal. Su velocidad de marcha va a ser la adecuada, pero a una cadencia menor, ¿ya? Entonces, estas condiciones de maduración están todas relacionadas y hay que saber interpretarlas en términos desde el punto de vista clínico, cuando hay alteración de una de ellas. Otro elemento, y súper importante, y aquí le voy a colocar un asterisco al ladito, es el radio de movimiento pélvico. ¿A qué nos referimos con radio de movimiento pélvico? En la medida que va madurando, mi sistema también va teniendo diferencias en el control de los movimientos del cuerpo, ¿cierto? Nosotros cuando nacemos vamos adquiriendo un control del movimiento que tiene un orden, que va desde la cabeza hacia los pies, ¿cierto? El control es cefalocaudal y el control también es medio lateral. Quiere decir que los músculos, ¿cierto? La información de control motor aparece primero en cabeza y cuello, luego en la zona del tronco, después a la zona del tronco, pero más bajo, a nivel de columna y pelvis, y después de la extremidad inferior. Y al mismo tiempo va madurando desde la columna hacia la zona escapular, hacia el hombro, el codo y la mano. Desarrollo neurológico, desarrollo psicomotor, ¿ya?
Pero dentro de ese desarrollo psicomotor también existe un concepto que se llama disociación, disociar movimientos. Al principio, los primeros meses, ¿cierto? Los movimientos son simétricos. Yo muevo mano izquierda y mano derecha de manera simétrica. Pie izquierdo, pie derecho de manera simétrica. ¿Ya? Me muevo de manera más en bloque, se podría decir. En la medida que va madurando el sistema de control, yo puedo cruzar una mano contra la otra, incluso cruzo la línea media, es un indicador de maduración del movimiento. Y esto va generando una disociación, lado izquierdo y lado derecho, la primera. Pero después de eso tenemos que disociar. Si muevo la cabeza o muevo los hombros, si muevo los hombros o muevo la pelvis. ¿Ya? A eso le llamamos disociación de cinturas. Se mueve la cintura escapular de manera diferenciada, disociada de la cintura pélvica. Este movimiento pélvico de giro, de rotación en torno a un eje cefalocaudal, ¿cierto? De rotación izquierda-derecha, cuando se logra diferenciar del movimiento de la cintura escapular, es decir, de mis hombros, también de izquierda a derecha, yo logro una marcha fluida. Imagínense si tuviera el tronco rígido y quiero dar un paso, se me mueve el cuerpo completo hacia el lado contrario, voy a dar el paso derecho y mi cuerpo se mueve hacia la izquierda completo. Después voy a dar el paso izquierdo y mi cuerpo se movería en bloque hacia el lado derecho. La disociación entonces y la capacidad de movimiento de la pelvis me permite a mí que cuando yo dé el paso izquierdo, mi cuerpo, mi tronco, se va a mover en sentido contrario al que se mueve la pelvis. Por ejemplo, doy el paso izquierdo. Mi pie izquierdo va adelante, quiere decir de que la pelvis rotó hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, el movimiento contrario de la cintura escapular es moverse hacia la izquierda. Y cuando usted da un paso, y aquí lo van a entender mejor, cada vez que camina, se mueve la mano contraria al pie que está avanzando, ¿cierto? Eso se llama disociación de cinturas escapular y pélvica. En la medida que yo aumento el movimiento pélvico, el giro, tiene una condición especial que es que permite alargar el paso, mejorar la longitud de paso, ¿ya? Pero evitando que el centro de masa disminuya su altura. Cada vez que yo doy un paso, ¿cierto? Dijimos que el apoyo bipodal, como me hace separar las extremidades, yo bajo. En este caso, el giro pélvico me permite a mí alargar el paso evitando tanta caída del centro de masa. Por ende, es un indicador súper importante de maduración, ¿cierto? De calidad de la marcha, llamémoslo así. Imaginemos personas que tienen alteraciones, ahora no están en proceso de desarrollo, sino que en una condición ya madura, pero tienen alteraciones del movimiento del tronco, dolor lumbar, ¿ya? Una, una cirugía, ¿cierto? De fijación de la columna, dolor pélvico, ¿ya? Vamos a encontrar entonces alteraciones de este movimiento, por ende alteraciones en el ciclo de marcha. ¿Dudas? Hasta el momento. Por mi parte, ninguna, profe. Hasta el momento va todo claro. Bien. Vamos, déjenme esconder aquí el chat. Bien, existen diferentes teorías del desplazamiento del centro de masa durante la marcha, ¿cierto? Si yo me muevo, aquí hay una teoría que muestra un esquema, ¿cierto? Donde la pelvis va moviéndose en paralelo hacia adelante, donde las extremidades actúan como un eslabón fijo. Hay dos variables que nos vamos a fijar aquí. Una es el ancho del paso que se provocaría y la otra es el movimiento del centro de masa, el cual tiene mucha amplitud en términos de altura, pero al mismo tiempo tiene cambios muy bruscos en el desplazamiento. Y en términos energéticos, cualquier cambio brusco
en nuestros movimientos, no solo en la marcha, sino que en cualquier movimiento que yo realice, los cambios bruscos involucran mucho gasto energético porque requieren mayor actividad muscular. ¿Ya? Por ejemplo, yo estoy moviendo mi brazo y de repente lo freno y lo cambio de dirección, eso involucra una contracción muscular más enérgica, un cambio brusco de dirección, entonces se entiende también como mayor gasto energético. Eso ocurriría si es que nuestras extremidades fueran rígidas desde cadera hacia abajo y si nuestra pelvis se mueve en paralelo hacia adelante. Pero la pelvis, cada vez que yo doy un paso, la pelvis se va moviendo de izquierda a derecha, como recién lo mencionábamos con esto del radio de giro pélvico. Entonces, se dice que si fuera paralelo, aproximadamente el centro de gravedad o de masa se movería entre 75 milímetros. Esto es teoría, no es un dato específico, no es un dato fijo, sino que es cuánto se movería. Estamos hablando de aproximadamente 8 centímetros de desplazamiento, lo que en realidad es mucho, porque si tengo que pensar que me muevo 8 centímetros hacia arriba y hacia abajo todo el tiempo con cada paso, involucra mucho gasto energético, ¿ya? Una amplitud eh, muy grande en términos de desplazamiento en altura del centro de masa. Entonces, tenemos que ver, y lo que vamos a ver hoy día son cuáles son algunas las estrategias biomecánicas que desarrollamos para reducir este desplazamiento del centro de gravedad. ¿Ya? Principalmente reducir la altura. También el lado y lado, izquierda y derecha, pero principalmente la altura. A ver, Justin me pregunta, profe, ¿qué ocurre si una persona tiene la cadera desviada? Por ejemplo, la articulación coxofemoral derecha la tenga más abajo que la izquierda. Claro, obviamente vamos a tener diferencias en la longitud de paso y la capacidad de carga, porque una diferencia en la altura de las extremidades, por ejemplo, una asimetría, imaginemos que yo evalúo la longitud de la extremidad y me doy cuenta que tengo más de 1 centímetro, por ejemplo, de altura. Cada vez que yo tenga que dar el paso, voy a tener que esforzarme más en el desplazamiento. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Una extremidad, perdón, primero de frente. Si tengo una pelvis con una cadera más alta, este pie va a quedar a una altura específica y este pie va a quedar a una altura un poquito mayor. ¿Ya? Yo puedo medir la longitud de las extremidades. Hay una prueba que se llama Long Sitting Test. ¿Ya? Lo respondí solo Karina, discúlpenme. Ahí sí. Long Sitting Test. ¿Ya? Hay una prueba que se llama Long Sitting Test, que yo mido la diferencia de la longitud de las extremidades y puedo determinar si unas se deben o no a rotaciones de anteversión o retroversión pélvica de manera diferenciada. Es decir, si la hemipelvis, ¿ya? No sé, la pelvis derecha, está rotada hacia anterior en comparación con el sacro y la pelvis izquierda, o al contrario, si la pelvis izquierda está rotada hacia anterior o posterior respecto a la pelvis derecha y el sacro. Esto me genera diferencia en la longitud de la extremidad. ¿Ya? Cuando yo doy el paso con la extremidad que está más cortita, llamémoslo así, más pequeña, lo que va a ocurrir es que el descenso va a ser mayor y más brusco. ¿Sí? Eso es una. O sea, el descenso se va a ver desfavorecido porque tengo que bajar más en otras condiciones. El problema no es ese. El problema es que cuando yo tengo que dar el paso con la extremidad más larga, yo tengo que dar un esfuerzo mucho mayor con la extremidad más corta para poder subir por sobre esta extremidad más larga. ¿Ya? Es como cuando, imagínense que ustedes van a caminar, hagan el ejemplo sacándose un zapato. Van a quedar con una extremidad más larga que la otra. Para poder dar el paso con el pie que tiene la zapatilla o el zapato, van a tener que esforzarse más para poder pasar por sobre él. En otras palabras, la extremidad más larga va asociado a un mayor gasto energético en su movimiento. ¿Ya? Va a pasar lo mismo con lo que vamos a ver ahora, estrategias biomecánicas que disminuyen. Vamos a ver que el objetivo de las estrategias es dos, amortiguar
y evitar que tenga que hacer este ascenso. Imaginemos una rodilla rígida. Traten de dar un paso con rodilla rígida. ¿Ya? Quizás el efecto de amortiguación no lo van a notar tanto, pero sí el efecto de querer pasar por sobre esa extremidad, es decir, dar el paso en esa extremidad que tiene la rodilla rígida, se van a dar cuenta que tienen que elevarse demasiado. ¿Ya? Ocurre exactamente lo mismo. Habría que ver cuál es la razón de la alteración de la longitud. Si es estructural, ¿ya? Si es estructural, es decir, no hay posibilidad de cambio, eh, quizás podríamos incluso utilizar alguna órtesis, un realce, si el resultante final es una diferencia de la longitud de las extremidades. Basta con que yo coloque, bueno, no basta, pero una de las opciones es que yo coloque un realce, un zapato con un tacón quizá un poco mayor, por ejemplo. Ese realce va a equilibrar la pelvis, ¿ya? Si tenemos una extremidad inferior más cortita, la pelvis va a estar inclinada hacia ese lado. Va acompañado de trabajo muscular, va acompañado de entrenamiento, ¿cierto? Va acompañado de una intervención completa que me permita adaptarme a esta nueva condición. Si no es tanto, ese realce, quizás con el trabajo muscular o el trabajo de posicionamiento pélvico, ¿cierto? Habría que ver si yo puedo movilizar o manipular la posición de la pelvis, y eso se puede. Hay técnicas de manipulación para reacomodar la pelvis. Cuando es la pelvis el problema. Ahora, si es estructural de la cadera como tal, de la longitud del fémur, no tenemos mucho que hacer más que hacer una órtesis que nos ayude a compensar esa diferencia de altura. ¿Qué músculos podríamos trabajar? Trabajar el glúteo medio, sí, para la estabilidad pélvica, como lo vimos en la prueba de la extremidad inferior. También podríamos trabajar cuadrado lumbar. Ya el cuadrado lumbar va a evitar que la pelvis caiga o va a evitar que la pelvis suba, dependiendo del ciclo, del momento del ciclo de marcha. Cuadrado lumbar, erectores espinales y todo el trabajo que existe en los cuadrantes, ¿cierto? Anterior superior, anterior inferior y posterior inferior en la pelvis para su movimiento en el transagital. Bien, entonces veamos estas estrategias que lo que buscan es reducir el desplazamiento del centro de masa. Vale recordar que las más evaluadas o las más reconocidas son las que las que provocan cambios en el desplazamiento en altura, ¿ya? Del centro de masa. Teóricamente se dice que ayudan a reducir considerablemente el desplazamiento, ¿cierto? De 30 a 45 milímetros. O sea, perdón, de 30 milímetros de diferencia, eso me refería, de 75 a 45 milímetros. Obviamente, insisto, estos son números teóricos, pero el fin es que reducen demasiado el desplazamiento del centro de masa. Y por ende, ¿cierto? Se garantiza la estabilidad, ¿cierto? La efectividad, la eficiencia de la unidad locomotora y permiten mantener esta condición de movernos, pero al mismo tiempo estable. Las más estudiadas son las que se generan en el plano sagital. Y dentro de ellas las vamos a ver cada una en detalle. Por si acaso vamos a hablar de la rotación pélvica, que es este radio de giro pélvico, ¿cierto? Cuánto se mueve moviéndose la pelvis de izquierda a derecha. La basculación pélvica, que es lo que hablamos y que apareció en la prueba de extremidad inferior respecto al glúteo medio, ¿cierto? Que es la caída de la pelvis hacia el lado sin carga. La flexión de la rodilla como un elemento en la fase de apoyo, de amortiguación al inicio y de dirección de la fuerza de reacción del suelo en la fase final, en la fase final del apoyo, ¿cierto? Los movimientos que se generan en el tobillo y el pie, el movimiento de plantiflexión y de dorsiflexión principalmente, y la coordinación que debe existir, se me fue el puntero, entre el movimiento del pie y el movimiento de la rodilla. Estos puntos, ¿cierto?, van a influir en el desplazamiento en términos de altura del centro de masa.
¿ya? Evitan que suba demasiado, por ende evitan que baje demasiado. También evitan o, o lo que hacen es dar fluidez al movimiento y que esto no sea un movimiento brusco de ascenso y descenso, sino que sea un movimiento fluido. Y la fluidez aporta eficiencia al sistema locomotor. En el caso de la influencia en el plano transversal y frontal, es decir, el movimiento de izquierda a derecha, ¿ya? Vamos a hablar del desplazamiento lateral de la pelvis, ¿ya? Y cómo esto se relaciona con el valgo de la rodilla. En otras palabras, estos dos movimientos lo que van a hacer es reducir el ancho del paso. Bien, vamos una a una. La rotación pélvica en torno a este eje vertical, ¿cierto? Cefalocaudal. Imaginemos que estamos viendo aquí a la persona en el plano transversal, vemos su pelvis, y si va a dar el paso derecho, es decir, que el pie hacia la derecha, entonces la pelvis se va a rotar hacia la izquierda, ¿cierto? Se va a quedar enfrentando movimiento hacia la izquierda. Voy a borrar y lo voy a dibujar de nuevo para que quede claro. Lo vamos a hacer en el otro sentido. Imaginemos que tenemos la pelvis vista en un plano transversal, está paralela. Ahora quiero dar el paso derecho, es decir, el pie derecho se va a adelantar. Lo que va a ocurrir es que la pelvis rota hacia la izquierda, ¿no? Se giró. Ese es el giro pélvico. Cuando este giro se realiza en etapa temprana, cuando no hay disociación con la cintura escapular también se va a mover hacia el lado izquierdo. Y viceversa si doy el paso contrario. ¿Ya? Y si se fijan, aquí el dibujo, ¿cierto? El monito nos está mostrando que se mueve la extremidad superior contraria. ¿Ya? Este movimiento de giro pélvico se da rotando la pelvis, ¿cierto? En torno al fémur que está en la fase de apoyo. Claro, de hecho, eso es Melanie menciona si hay una estabilización en el apoyo bipodal. Y claro, ahora cuando yo doy el paso y estoy en la fase de balanceo de la extremidad, entonces la pelvis está rotando en torno al fémur que está en la fase de apoyo. Y cuando el otro pie contacta, ya no hay más giro. ¿Ya? No puedo seguir girando, porque ya contactó, ya llegamos al punto máximo de adelantamiento de la extremidad inferior. Bien, no es tanto, parece que es mucho, ¿ya? Pero en realidad son aproximadamente 4 grados de desplazamiento hacia adelante, ¿ya? Y tiene un efecto que lo vamos a mostrar acá con este esquema. Aquí tenemos el giro, ahora ya el movimiento se mueve, perdón, el movimiento se da en la medida que yo alargo un paso. Aquí el movimiento era en paralelo, la pelvis va siempre en la misma posición en el espacio, pero aquí el movimiento ahora hace estos pequeños giros. Ese giro lo que hace es permitir alargar el paso y evitar que exista mucho ascenso y descenso del centro de masa. Se dice, se dice que aproximadamente influye en 10 milímetros, 1 centímetro de reducción del ascenso y descenso, lo que es mucho. Si pensamos que teóricamente son aproximadamente 8 centímetros si fuéramos con las extremidades en paralelo y la pelvis en bloque, este movimiento pelvis permite alargar el paso, pero evitar que haya un descenso o un ascenso de aproximadamente 10 milímetros, menos que lo teórico. Entonces es harto, si lo consideran así. Bien, tiene que ir acompañado obviamente del movimiento de la extremidad superior en el sentido contrario al movimiento pélvico. Disociación de cinturas escapular respecto a la pélvica. La pelvis. Bueno, si se fijan, el anterior era un movimiento en el plano transversal, pero su influencia es en el plano sagital, en términos de ascenso y descenso del centro de masa. El siguiente es un movimiento que se da en el plano frontal,
pero también influye en el movimiento de ascenso y descenso que lo podemos ver en el plano sagital cuando hacemos la evaluación del centro de masa. Bien, este movimiento de báscula pelvis, de la pelvis, corresponde a el descenso de la pelvis aproximadamente en 5 grados hacia el lado que comienza su fase de balanceo. ¿Ya? Al mismo tiempo que hay un descenso del lado del balanceo, podríamos esperar que exista un ascenso en el lado que está en apoyo. ¿Ya? Entonces la pelvis, cada vez que yo estoy en fase de balanceo, tiende a descender levemente y el lado del apoyo tiende a subir. Después doy el otro paso y la pelvis se inclina o bascula, mejor dicho, ¿cierto?, hacia el lado contrario. Y así sucesivamente la pelvis va basculando con movimientos de ascenso y descenso de 5 grados aproximadamente. ¿Ya? Un poco para dar la respuesta o hacia dónde los guié con la pregunta de la primera prueba, hagamos el análisis mecánico que existe aquí. Tenemos voy a cambiar el color del lápiz mejor. Tenemos una palanca conformada por la pelvis. ¿Ya? El punto de rotación es el apoyo que existe en la coxofemoral del lado que está en apoyo, ¿ya? Del lado que está en contacto con el suelo. Aquí el peso corporal va a estar llevando la pelvis, ¿cierto?, hacia el descenso, hacia la rotación que va hacia el lado que no está en contacto con el suelo, hacia el apoyo. ¿Ya? Tenemos que contrarrestar. Entonces se provoca una palanca interapoyo. El punto de giro está en el centro y en el lado que está en contacto, ¿cierto? Los músculos abductores tienen que controlar el descenso. Están trabajando en cadena cerrada, ¿ya? Y tienen que controlar ese descenso. Por ende, la actividad muscular es excéntrico, ¿ya? Si bien la pelvis cae, la acción muscular evita que caiga demasiado. Ese evitar que caiga demasiado, como no hay inclinación del cuerpo hacia ese lado, entonces el centro de gravedad se mantiene, en este caso, dentro de la base de sustentación. Si existe una debilidad de este músculo, y lo vamos a suprimir aquí, lo que ocurriría es que el cuerpo se va a desplazar demasiado hacia el lado sin carga porque la pelvis va a rotar más. Y si se desplaza más hacia el lado sin carga, el centro de gravedad se desplaza fuera de la base de sustentación. ¿Y qué ocurriría con la persona? Tendría que caer hacia ese lado. Una compensación entonces que se realiza cuando la pelvis cae demasiado es que el tronco se curva hacia el lado que está en apoyo, ¿ya? Y esa curvatura hace que el centro de masa no se desplace hacia el lado del balanceo y por ende, disculpen, y por ende el centro de gravedad se mantiene dentro de la base de sustentación. Eso es por debilidad de la musculatura abductora, principalmente el glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Algunos haces del glúteo menor también podrían ser, pero principalmente el glúteo medio, ¿ya? ¿Alguien conoce cómo se llama este proceso o esta alteración? Creo que una persona o dos personas me lo contestaron en la prueba, que no era necesario mencionarlo porque no les corresponde, no lo hemos visto. ¿Pero alguien lo conoce? ¿Cómo se llama esta alteración? Si no la conocen, la voy a dejar aquí en el chat para que la busquen. Marcha en Trendelenburg positivo. Marcha en Trendelenburg. Trendelenburg positivo se llama, el signo clínico que ustedes van a buscar cuando hay esta debilidad, ¿cierto? Cae la pelvis y la persona inclina hacia el lado contrario. Y después da el otro paso, y si tiene la debilidad en el otro pie, cae la pelvis hacia el otro lado y la persona inclina el tronco hacia el lado contrario. ¿Ya?
obviamente, si hay mayor o menor descenso, va a influir en mayor o menor medida en el movimiento del centro de masa. Un descenso controlado, aproximadamente 5 grados, mantiene el centro de masa en su posición. Un descenso exagerado aumenta el movimiento del centro de masa y por ende aumenta el gasto energético. ¿Ya? Si desciende mucho la pelvis, entonces vamos a tener que aumentar los grados de flexión de cadera, aumentar los grados de flexión de rodilla y aumentar los grados de flexión del tobillo durante la fase de balanceo, o si no el pie va a arrastrar por el suelo. Si se mantiene el movimiento pélvico, entonces no necesitamos aumentar estos grados de movimiento. Se dice que esto influye aproximadamente 5 milímetros en el desplazamiento del centro de gravedad en términos de altura. Bien, ¿se entiende el movimiento pélvico? Profe, ¿Alguna duda? Dígame. una consulta. Este movimiento que mencionaba usted, de que cuando la pelvis cae demasiado al lado de la fase de balanceo y que se compense con el tronco, eso no va a generar, o sea, no podría generar en el paciente una escoliosis, no me acuerdo que vimos el semestre pasado, o Sí, que tienda a desarrollarla. sí, de hecho. De hecho, sí, va a generar alteración de carga a nivel de columna donde no le corresponde por el ciclo de marcha. ¿Ya? La gracia en este caso del ciclo de marcha es que la columna recibe las cargas siempre de manera axial, independiente del pie que esté dando el paso. La carga siempre es vertical, ¿ya? Porque la pelvis se va acomodando y hace que se transmita de esa manera el peso de manera más equitativa entre el lado izquierdo y el lado derecho. Pero si se exagera el desplazamiento, obviamente vamos a tener una curvatura y va a recibir cargas asimétricas y por ende alteraciones y dolor, ¿cierto? Y molestia y todo lo que ya conocemos producto de la desalineación de columna vertebral. Si bien existe una leve inclinación, porque al haber 5 grados de desplazamiento, obviamente la columna va a compensar, pero es lo fisiológicamente, eh, como lo podemos decir, fisiológicamente correcto, ¿ya? Desde el punto de vista de la interacción de las cargas. Pero sí, buen análisis el que hace. Entonces, igual esa escoliosis tampoco debería ser tan grande considerando los pocos grados de Normalmente no, falla. no es tan grande, a eso voy. Normalmente con Ah, grados ya, de 5 grados no es tanta la inclinación, entonces la carga es más bien simétrica. Ahora, si sobrepasa esta graduación, claro, la compensación va a generar una inclinación mucho mayor. ya, profe, ahora sí, muchas gracias. Bien, pasemos ahora al movimiento más, de otra articulación más abajo, la rodilla. La rodilla tiene dos funciones, ¿ya? Eh, y me quiero ir al gráfico, dame un segundo, como voy atrás. Ah, ese. La rodilla tiene dos funciones. Una, amortiguar este pic de fuerza de reacción del suelo. Y el otro, dirigir este pic de reacción de fuerza de reacción de reacción del suelo, de fuerza de reacción del suelo. ¿Ya? Amortiguar y dirigir. ¿Ya? Quedémonos con esas dos palabras. En la primera fase, durante el apoyo, al momento de contactar, mi masa viene acelerada. ¿Cierto? Yo voy caminando con un desplazamiento, mi masa acelerada. Y nosotros sabemos que masa por aceleración es igual fuerza. Entonces mi masa, si tiene más aceleración, viene con más fuerza. Al momento de contactar, la fuerza de reacción del suelo entonces va a ir en una dirección posterior-superior y que es mayor a mi peso corporal incluso, porque viene acelerada. ¿Ya? Viene acelerada por la gravedad y viene acelerada por el movimiento, en este sentido, de posterior hacia anterior, mi desplazamiento hacia adelante. Entonces, este vector tiene que ser reducido de alguna manera. Disculpen, me salió ahí. Tiene que ser reducido. Tiene que variar su magnitud.
Y al mismo tiempo tiene que ser redirigido hacia arriba, ¿ya? Para que en esta etapa, en la fase de apoyo unipodal, este vector esté hacia arriba y con una magnitud igual al peso corporal. Si fuera más que el peso corporal, mi cuerpo saldría disparado del suelo. No queremos eso. Entonces, en esta etapa, desde el contacto inicial hacia la respuesta a la carga, aquí, color rojo aquí, el vector cambia de dirección, ahora se hace cada vez más vertical, pero al mismo tiempo se reduce su magnitud. Esa reducción es producto de una amortiguación. Y lo que se hace como amortiguación entonces es esta flexión de rodilla, como principal elemento amortiguador. Primer efecto entonces de la flexión de rodilla es amortiguar, ¿ya? Yo flecto la rodilla desde el contacto inicial a respuesta a la carga para amortiguar esta fuerza que yo estoy recibiendo del peso del cuerpo que viene acelerado y que más encima mi otra extremidad está impulsando, ¿ya? Entonces yo amortiguo. Si la rodilla no se flecta, la otra extremidad que está impulsando me va a hacer elevarme para poder pasar por esta extremidad, ¿ya? Y dar el siguiente paso. En otras palabras, cuando yo doy el paso, ahí se ve, ¿cierto? Esa flexión, si no se da, yo voy a tener que elevarme para poder dar el siguiente paso. Voy a tener que pasar por sobre esta extremidad que está rígida. Entonces, el primer dato es que la rodilla amortigua cuando entre el contacto inicial y la respuesta a la carga. Después de eso se extiende y pasamos vertical la fuerza de reacción del suelo. Y después la rodilla se tiene que flectar para dirigir. Es amortiguar y dirigir. ¿Y cómo tenemos que dirigir? Ahora la fuerza de reacción del suelo tiene que ir hacia adelante, en sentido antero superior, para poder impulsarme hacia el otro pie, ¿cierto? Si la rodilla se mantuviera rígida, traten de dar un paso, háganlo ustedes, traten de dar un paso con la rodilla rígida y se van a dar cuenta que van a hacer un saltito, ¿ya? En vez de avanzar hacia adelante, van a salir hacia arriba. Al momento de flectar la rodilla, entonces la fuerza de reacción del suelo se dirige hacia adelante. Y aquí viene un tips. Voy a borrar el dibujito porque para no confundir, borrar ese. Hacia adelante y hacia arriba. Y aquí viene un tips. Cuando ustedes observen la tibia, la orientación de la tibia en el espacio durante la fase de contacto corresponde a la orientación del vector de la fuerza de reacción del suelo. Porque la flexión de la rodilla, bueno, asociada a la flexión de tobillo, ¿cierto? Y de cadera, pero la flexión de rodilla principalmente ayuda a dirigir esta fuerza de reacción del suelo. Entonces, si yo aquí flecto la rodilla, la tibia va a quedar un poco más vertical y la fuerza se cambia su dirección. Al mismo tiempo, el descenso por flexión de la rodilla, los descensos en la fuerza significa que yo me muevo a favor de gravedad. Aquí. Los descensos son a favor de gravedad en términos de control, ¿ya? Aquí el descenso, perdón, el ascenso es porque estoy recibiendo el peso. Aquí el descenso es porque amortigüé a favor de gravedad. Después el ascenso es porque estoy impulsando. Y después el descenso es porque saco el pie de la plataforma a contacto, no porque me esté moviendo yo a favor de gravedad, sino que porque saco el pie de la plataforma. Pero ese descenso, esa amortiguación, quiere decir que hubo una flexión de rodilla amortiguadora de aproximadamente 15 a 20 grados. Entonces la rodilla también dirige la fuerza de reacción del suelo. Y si se fijan, esta curva que acabo de dibujar con los vectores es exactamente igual a la curva de fuerza de reacción del suelo. Esa que está ahí. Bien. Volvamos acá entonces.
Esta flexión de rodillas, ¿cierto? Es aproximadamente de 10 a 15, perdón, de 15 a 20 grados en la primera fase, ¿ya? Desde el contacto inicial a la fase de respuesta a la carga. Al mismo tiempo, el pie se va a estar acomodando a la superficie de contacto. Y estos 15 a 20 grados generan un efecto súper importante sobre el centro de masa, aproximadamente 11 milímetros. De hecho, es lo más importante dentro de los movimientos, es uno de los más relevantes para evitar el ascenso y descenso del centro de masa. Una rodilla rígida, ¿cierto? Es una de las alteraciones que generan mucho gasto energético en un paciente a modo de compensaciones. Va a generar mucha actividad muscular y mucho gasto energético. Trate de caminar con la rodilla rígida, no sé, 100 metros, y se va a dar cuenta cómo empieza a aumentar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca por el esfuerzo que tiene que hacer para poder caminar con esta condición. Profe, Dígame. disculpe, lo de los 15-20 grados que nombró recién de flexión, no me quedó muy claro. ¿Lo puede repetir, por favor? Son los grados que se generan durante la fase de amortiguación. En la primera etapa, desde que contacto, la rodilla contacta en extensión, pero de la fase de contacto a la respuesta a la carga se flecta aproximadamente 15 a 20 grados. Y eso permite Pero, amortiguar. pero eso solo en amortiguación. Eso solo en amortiguación, claro. Ya, ok. Después vamos a ver, cuando veamos la curva de movilidad de rodilla, vamos a ver el movimiento durante el impulso, ¿ya? Pero esto es Profe, solamente durante la fase amortiguadora, dígame. ¿y esos grados son como siempre los mismos? Por ejemplo, una persona con hiperextensión de rodilla. Sí, sí, porque pasa, o sea, probablemente varíe, por eso hay un rango de 15 a 20 grados, ¿cierto? Recuerden que cada vez que hablamos de rango, más que el dato en sí, hablamos del patrón de movimiento, ¿ya? Recuerden lo variable que somos nosotros mismos, con nuestros mismos movimientos, imagínense lo variable que somos entre personas. Entonces se habla de un patrón, más que de un rango en particular. Pero sí, por eso se muestra esta amplitud, va de 15 a 20 grados. Una persona con hiperlaxitud, con hiperextensión, probablemente no es en esta fase el problema. Va a ser en la fase de apoyo unipodal, cuando estemos en vertical, donde la extremidad vamos a ver que la rodilla se hiperextiende en vez de mantenerse en 0 grados, ¿ya? Pero debería Ya, existir profe. igual esta amortiguación. Bien, los movimientos del pie tobillo. Este dibujito también está en el libro que yo les mencionaba la semana pasada. Y me gusta porque es súper didáctico en términos de mostrar cuáles son las actividades musculares que existen durante la fase de apoyo, ¿ya? Se refiere a los movimientos del pie y tobillo a movimientos controlados. ¿Mm? En el contacto inicial, si aquí podemos ver a este duendecito haciendo mucho esfuerzo, ¿cierto? Para la caída del pie. Piensen que en el contacto inicial, el pie contacta con el talón, por ende la fuerza de reacción del suelo iría en ese sentido. Si la rotación es en el tobillo, la palanca tiende a girar en ese sentido y el pie debería caer de golpe, ¿ya? Esa caída de golpe genera cambios repentinos en el movimiento del centro de masa, por ende lo que necesitamos es que el pie caiga pero de manera controlada, que se adapte a la superficie de contacto pero de manera controlada. Y ese control, ¿cierto? Se está dando por actividad muscular del cuadrante anterior, principalmente el tibial anterior y los extensores de los dedos, ¿ya? De manera excéntrica, porque si están en contracción, sí, pero el pie está bajando hacia una plantiflexión. Es un control excéntrico del descenso. No sé si les ha pasado alguna vez, pero empiezan a caminar rápido, ¿ya? Imaginemos que van atrasadas a algún lugar y empiezan a caminar muy rápido, 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 rápido. En ese caminar muy rápido, el pie tiene que ir haciendo pasos más rápido y por ende el control en excéntrico del tibial anterior, ¿cierto? Se ve sobreexigido. Y el tibial anterior es un músculo que se fatiga muy rápido, ¿ya? Un músculo anaeróbico que se fatiga muy rápido, principalmente anaeróbico. Al fatigarse este músculo, empieza como a quemar la parte anterior de la tibia. ¿Ya? No sé si a ustedes les ha pasado, pero se siente como que quema y que molesta. Y el pie cae como si fuera una de estas aletas para bucear, como una gualeta, no sé cómo la gualeta o aleta, y cae, ¿ya?
Ese mismo fenómeno de caída brusca ocurre en personas que tienen parálisis, ¿cierto? Del músculo tibial anterior, por inervación, por alguna alteración, por fatiga constante, ¿cierto? Cualquier condición que altere la función del tibial anterior se manifiesta con este golpe, ¿ya? Y se llama stepach. Y lo voy a escribir en el chat. Stepaje. ¿Ya? ¿Por qué le escribo siempre a Karina? Ahí sí. Stepache. Stepache, o también lo pueden escribir como Stepache. De las dos maneras lo pueden encontrar. En realidad es la caída repentina, ¿ya? El golpe. ¿Qué ocurre entonces? El tibial anterior debe controlar la caída en excéntrico hasta que el pie esté en contacto completo con el suelo. Una vez que el pie está en contacto con el suelo, si se fijan aquí, el duende soltó la rienda del tibial anterior y lo que hace es tensar el cuadrante posterior, en este caso el sóleo y los gastrocnemios, ¿ya? Y la gracia de este movimiento es que ahora la tibia se mueve en torno al pie. Estamos en una cadena cerrada. Al momento de que la tibia se mueve en torno al pie, estamos estirando los músculos posteriores, estamos elongando. Y nosotros sabemos que los tejidos musculares y tendinosos tienen la capacidad de, con el estiramiento, acumular energía elástica, para que en la etapa siguiente, cuando tenemos que generar el impulso, y está el heel off, y aquí está el toe off, cuando generamos el impulso, haga una contracción de tipo concéntrica, ¿cierto? El cuadrante posterior, principalmente el sóleo, acompañado de los gastrocnemios, pero la contracción también se acompaña de este uso de la energía potencial elástica. Esta energía elástica entonces se aprovecha y se hace una contracción más eficiente, con menor gasto energético por contracción, sino que utilizamos la misma elasticidad del músculo. Entonces la gracia es que el movimiento se hace muy eficiente, ¿cierto? Tenemos un control, tenemos un preestiramiento y tenemos el uso de ese estiramiento como energía elástica para favorecer o para eh, potenciar la contracción muscular que me va a dar el impulso para el siguiente paso. Esta coordinación de actividad muscular, ¿cierto? Va a dar un movimiento más fluido, más suave al centro de masa y no golpes mientras estamos dando los pasos, ¿cierto? Por esta caída del pie. Si nosotros coordinamos este movimiento del tobillo con la rodilla, entonces permitimos que esta sincronía, y que es una de las cosas que nosotros vamos a buscar mucho cuando hagamos rehabilitación del proceso de marcha, la sincronía entre el tobillo y la rodilla, hacen que el movimiento sea más eficiente, más fluido, ¿cierto? Y la curva sinusoidal de movimiento del centro de masa ya se redujo en altura por los efectos de pelvis y rodilla. Ahora estamos suavizando y hacer que el movimiento sea más fluido y por ende más eficiente. Para el plano frontal, vamos a tener la influencia para la reducción del movimiento izquierda-derecha, ¿cierto? Plano frontal y transversal, porque se puede observar en ambos planos este movimiento izquierda-derecha. El primero de ellos es la aducción de la cadera, ¿ya? Y quiero que se fijen aquí, la pelvis se mueve en bloque hacia el lado que estamos dando el paso. Pero como el pie está fijo, me quedó chueca esa línea. Borrar. Pero como el pie está fijo, se reduce ese ángulo entre la pelvis y el fémur. El pie está fijo hacia allá. Aquí está el ángulo. Se reduce. La pelvis se mueve en bloque hacia un lado, ¿ya? Eso se traduce en una aducción. Se redujo el ángulo entre el fémur y la pelvis. Eso es una aducción. En cadena cerrada, en este caso, ¿ya? Si fuera solamente la aducción, quiero que se fijen que
el pie estaría la extremidad completa apoyando inclinado sobre la superficie. Si a eso yo le sumo que la rodilla, en la medida que madura mi sistema musculoesquelético, adopta una posición de valgo de rodilla, ¿cierto? Esta orientación del punto articular más cerca de la línea media en comparación con los segmentos que lo componen, este valgo de rodilla va a permitir que antiguamente si se apoyaba el pie inclinado, ahora el valgo hace que el pie se apoye en la superficie de manera plana. Aquí, sin valgo, el pie apoyaba inclinado. Quizás apoyamos más el borde lateral del pie, si no hay valgo. Una persona probablemente con más varo de rodilla apoya más el borde lateral de manera constante. El borde lateral del pie me refiero. En cambio, con el valgo vamos a apoyar la extremidad en plano en la superficie y al mismo tiempo vamos a permitir que se reduzca el ancho del paso. Y por ende, la sumatoria de estos dos movimientos, la aducción más el valgo, va a permitir un movimiento izquierda-derecha menor. Si miramos, por ejemplo, el movimiento de marcha de una modelo, es muy exagerado, incluso llega a caminar en una línea, ¿ya? O incluso llega a pasar hacia el lado contrario. Eso tampoco es lo óptimo, ¿cierto? Sino que reducir el ancho a lo suficiente para que el traspaso de un lado al otro no requiera un esfuerzo exagerado de la musculatura y del cuerpo durante el paso, ¿cierto? Y que se mantenga la estabilidad. El traspaso de la carga, ¿cierto? No tiene que desplazarse tanto. ¿Se entiende entonces cómo interactúan estos dos movimientos y el efecto que van a tener sobre el apoyo del pie en el suelo y sobre el movimiento del centro de masa? Profesor, Dígame. tengo una dudita que me surgió recién, que usted decía que cuando las rodillas están más en varo, sí, Varo, tiende a tener un apoyo más hacia lateral, ¿cierto? De los pies. el pie, sí. Claro, y cuando están en valgo tienden a tener un apoyo como más al centro, ¿no? Más equilibrado, claro. Eso. Mira, ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo he visto personas, incluyéndome, que tenemos un apoyo de los pies que está mucho más hacia medial. ¿Eso ya. podrá ser por alguna alteración en la postura de las rodillas o tiene otros factores? Puede ser rodilla, tobillo y la estructura del pie. Te lo explico de inmediato. Déjame explicar primero el varo y el valgo y después vamos al caso del apoyo más medial. Gracias, profesor. Voy a borrar esta para que se entienda. Eso es una rodilla en varo. Entonces el pie va a quedar, voy a colocar el pie así, visto como en el plano frontal, ¿ya? Para que veamos estaría apoyando el borde lateral constantemente, ¿ya? Unas rodillas en valgo. Estaría primero reduciendo el ancho y estaría apoyando el pie en un plano. El pie normalmente, y quiero que vamos a ir acá a una de las primeras diapositivas, el pie normalmente apoya en esa orientación, ¿ya? Contacta en el talón, la carga se va por el borde lateral, llega al quinto metatarso, se distribuye hacia el primer metatarso y hacia el ortejo mayor. Esa es la distribución de carga en un paso normal, ¿ya? Si apoya más con el borde lateral, probablemente veríamos este mapa de calor constantemente en rojo, muy marcado en esta zona, muy marcado acá los metatarsos, ¿cierto? Muy marcado en el borde lateral. ¿Ya? Eso es otro, y quizás tendríamos un mapa de calor también aquí en los dedos, en el quinto dedo. Bien, cuando ocurre valgo, un valgo excesivo, ¿ya? Ahora un valgo mucho más amplio de lo que corresponde, el pie podría estar cargando más en la zona medial, que sería lo contrario, ¿cierto? Al varo.
Eso es una opción. Un valgo excesivo entonces cargaría más la zona medial. Ahora, no solamente es la rodilla, sino que también es el tobillo. Si yo miro el tobillo, tengo la tibia y tengo el calcáneo. El calcáneo también puede estar orientado, aquí está la otra tibia y aquí está el calcáneo. También puede estar orientado a un valgo de calcáneo, ¿ya? O podríamos incluso atribuirlo, ¿cierto?, a hiperlaxitud de los ligamentos internos, principalmente el ligamento deltoidio, ¿ya? O acortamiento de músculos que van por el lado externo, como los peroneos. Teníamos que ver cuál es la causa de este valgo, si es por debilidad, si es por alargamiento, acortamiento, etc. ¿Ya? Esto es uno de los factores que influye para el pie plano. Y el pie plano se caracteriza por tener una huella más ancha en el istmo del pie. Y por ende la carga también se da en esta zona, que es en la zona medial. Entonces, ¿quién fue que me preguntó? ¿Marión? Sí, profe. Marión, entonces habría que evaluar cuál es la condición de tu pie, la condición del calcáneo y la condición de la rodilla, que van a influir en cómo el pie finalmente se apoya en el suelo. Si es pie plano, ¿ya?, dado por el calcáneo, si es pie plano, quizás un pie plano no estructural, no dado por tejido óseo, sino que más bien tejido blando. O sea, basta con, por ejemplo, tener más masa en la zona media del pie, ¿cierto? Y ya se carga también la zona medial. Si miras tus zapatos, por ejemplo, y vemos que hay mucho desgaste en la zona medial, claro, está influyendo el cómo se apoya el momento del contacto inicial, ¿ya? Y probablemente ahí se deba a calcáneo, valgo o a rodilla con mucho valgo también puede ser, ¿ya? No sé cuál será el caso, ahí revíselo usted. Pero esas serían algunas de las posibles explicaciones para que exista mayor carga en la zona medial del pie, que lo podemos ver por desgaste del zapato en la zona medial. Muchas gracias, profe. Bien. Por último, y antes de irnos al break, entonces también influye los movimientos del tronco en la extremidad superior. Dijimos que el radio giropélvico, ¿cierto?, está acompañado de la disociación de cintura escapular. Por ende, aquí nosotros vamos a mover los brazos en rotación eh, contraria al pie. No, suena confuso de esa manera. Vamos a mover la extremidad o vamos a adelantar la extremidad superior contraria al pie que está dando el paso. Ahí sí, porque la rotación sería hacia el mismo lado que doy el paso, la rotación de la extremidad superior. Bien, sería el movimiento de la extremidad contraria al paso. Son movimientos alternos, ¿ya? Movimientos contralaterales. Y esto tiene un efecto que favorece el impulso, ¿sí? Ocupamos el efecto pendular, la inercia de la extremidad superior. En la marcha quizás no es tanto. Yo podría caminar con las manos en el bolsillo, con las manos rígidas, y no voy a influir tanto sobre el proceso de marcha. Sí es muy, muy importante, por ejemplo, en la carrera, el cómo yo muevo las extremidades en la carrera, el efecto pendular y la fuerza que hacen las extremidades superiores es súper importante para el desplazamiento. Pero en términos generales, y para que nos quedemos con esta idea, el tronco se tiene que mover de manera disociada a la pelvis para favorecer la fluidez del movimiento del centro de masa y por ende la eficiencia durante el ciclo de marcha. Cualquier rigidez en tronco, ¿cierto?, va a influir sobre este efecto. Bien, dudas. Vamos a hacer un pequeño break en esta parte de la clase. Dudas antes de pasar a las curvas de movilidad. Aquí vamos a ver cómo se mueve cada articulación durante todo el ciclo. Bien, siendo las 10:20, a las 10:35, ¿les parece? 15 minutos de descanso. Sí, profe, está bien. 10:35 comenzamos entonces. De nuevo le mando el mensaje a Karina, donde me envió un mensaje privado. Me quedo ahí 10:35.